nuestra plática de esta noche. Después de esta plática celebraremos el ritual del cuarto grado. Espero que todos pongan el máximo de atención. El objetivo fundamental de nuestros estudios esotéricos es llegar a la cristificación. Ante todo es necesario comprender lo que es el logos. Hay tres aspectos grandiosos arriba: el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le llama el Mahachohan en el mundo oriental, o el Señor Shiva. Abajo y en el mundo de la forma existen tres aspectos que se compaginan con los tres de arriba: el soplo, la sangre y el agua. Veamos el sello de Salomón. Arriba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abajo el soplo, la sangre y el agua. Obviamente, cristificarse es lo grandioso, lo sublime, lo que realmente nosotros anhelamos. Para llegar a la cristificación hay que conocer el esoterismo crístico. Quienes piensan que Cristo es solamente un individuo sagrado llamado Yeshua Ben Pandira, que se le conoció hace 1976 años y que enseñó la doctrina de los gnósticos, realmente no han entendido a fondo el misterio crístico. Cristo es unidad múltiple perfecta. Eso es obvio. Tres vestiduras de gloria existen: el cuerpo glorioso del anciano de los días, que es el primero y el último de los misterios. Segundo, el cuerpo glorioso del Logos, íntimo. Y tercero, el cuerpo glorioso del revelador, que no es otro más que el Espíritu Santo, el revelador. Pero estos cuerpos gloriosos hay que crearlos. Normalmente las gentes iniciadas poseen los cuerpos astral, mental y causal, que los han creado en la forja de los hijos. Pero para cristificarse se necesita algo más. Hay que crear las tres vestiduras de gloria: la del Padre, la del Logos y la del Revelador, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, esas tres vestiduras en el fondo son del anciano de los días. Nosotros tenemos que crear la vestidura para el anciano de los días.
es decir, para el Padre. Tenemos que crear las vestiduras para el Cristo, el Logos, y para el Revelador, o Consolador, el Espíritu Santo. Como la Trinidad es unitaria, el anciano de los días, al fin y al cabo, es el dueño de las tres vestiduras. El anciano de los días es el punto dentro del círculo, el gran rostro. El omnimisericordioso, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades. El Hijo, el Logos, es uno con el Padre, y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, devienen del gran aliento, para sí mismo, profundamente ignoto. Gran aliento es aquel rayo que nos une al sagrado sol absoluto. Gran aliento es el Oquidanoc, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, omnimisericordioso, omnipresente. En la aurora de cualquier creación, el sagrado sol absoluto emana el gran aliento, el santísimo Oquidanoc, o el activo Oquidanoc. Pero por sí mismo el activísimo Oquidanoc omnipresente y omnipenetrante no podría crear o realizar ninguna creación. Él puede penetrar en cualquier unidad cósmica que surja a la vida, pero jamás quedará detenido o atrapado por ninguna unidad cósmica. Para poder crear, el gran aliento tiene que desdoblarse en los tres ingredientes que constituyen el santo triamasicamno. Las tres fuerzas originales de la naturaleza y del cosmos. La primera es el santo afirmar, la segunda es el santo negar, la tercera es el santo conciliar. He ahí las tres fuerzas creadoras: positiva, negativa, neutra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esas tres fuerzas crean y vuelven nuevamente a crear. Si fluyen en forma dispersa, si no se orientan hacia un punto dado, no pueden realizar ninguna creación. Pero cuando inciden en un punto cualquiera del espacio, de inmediato originan una creación. Para que ustedes me puedan entender mejor, voy a valerme de un ejemplo muy humano. El hombre, elemento masculino, representa a la primera fuerza, santo afirmar. La mujer, elemento femenino, representa a la segunda fuerza, santo negar. Hay una tercera fuerza que es el santo conciliar. Si las fuerzas masculina, femenina, neutra, fluyen, dispersan, si no inciden en un punto dado, no puede haber creación.
Así los polos positivo y negativo, varón, hembra, se unen. La tercera fuerza, santo conciliar, las concilia para que se realice una creación. Esto que sucede aquí en el microcosmos también sucede allá arriba en el macrocosmos, porque tal como es arriba es abajo. El sagrado sol absoluto quiere cristalizar en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. El santo afirma puede cristalizar en nosotros haciendo la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. El santo negar cristaliza en nosotros, aprendiendo a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, negándonos a sí mismos, aquí y ahora. El santo conciliar, la tercera fuerza, cristaliza en nosotros cuando creamos los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Vatlok del ser, es decir, cuando mediante la transmutación de la energía creadora del tercer logo creamos los cuerpos existenciales superiores del ser. Es en esos cuerpos que viene a cristalizar la tercera fuerza, el Sacratísimo Espíritu Santo. Comentando, empezaremos por la tercera fuerza. Ella es el mercurio de la filosofía secreta, el mercurio de los sabios. Cuando nosotros la hacemos cristalizar en sí mismos, hace de nosotros el gentil hombre, lleno de sabiduría, de omnisciencia, como un Kut-Kunil, o un Serapis, o un Hilarión, etc. Cuando nos negamos a sí mismos, cuando aprendemos a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos, a devolver bien por mal, a amar a los que nos odian, tantísimos, pero sí, cristaliza en nosotros la segunda fuerza, el santo negar, es decir, el Logos, el Crestos, el Christos, el Vishnu, el Osiris. Entonces nos cristificamos. Y el santo afirmar viene a tomar forma en nosotros, a cristalizar. Cuando hacemos la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. Si uno no hace la voluntad del Padre, no puede hacer cristalizar en sí mismo la primera fuerza. El adepto, de todo, tiene que hacer la voluntad del Padre. Jamás desobedecer al Padre. Imaginen ahora ustedes por un momento a un hombre en quien han cristalizado las tres fuerzas: santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Obviamente es un hombre divino, inefable. Es un Dios con cuerpo de hombre. Es un individuo sagrado en el sentido más completo de la palabra. Y en otros términos diríamos, es un superhombre. Estos cosmos. Considero que es una fuerza trascendental.
Logos en realidad de verdad es múltiple, tiene muchos rayos dentro de la unicidad. Cada uno de sus rayos tipifica a algún adepto cristificado. Es el interior del interior de algún adepto cristificado. Lo grande que hay en el hombre es su capacidad para trabajar en la gran obra. Él debe expulsarlos a los mercaderes del templo con el látigo terrible de la voluntad. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Desafortunadamente, las gentes solamente piensan en el Cristo histórico y así se apartan de la realidad. Olvidan que el Cristo es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Olvidan que el Cristo es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Olvidan que el Cristo vibra de instante en instante, de momento en momento. Encarnarlo es fundamental. Recordemos, al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Hay que encarnarlo. Dicen que nació en Belén hace 1976 años. Ese Belén, como aldea física, en tiempos del gran Kabir Jesús, Yeshua Ben Pandirá, no existía. Belén viene de una voz caldea que nos recuerda a la famosa Torre de Bel, la Torre del Fuego. Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo y que el Altísimo mora en vosotros. Así dijo Pablo de Tarso a sus discípulos. La torre de ese templo es la cabeza. Bueno, el mismo templo de Salomón tiene la figura del cuerpo humano. Ustedes ya la han visto ilustrada, diciendo que aquí está en nuestra institución. La torre de Bel, torre del fuego, es formidable para que el niño de oro de la alquimia, el hijo del hijo, pueda encarnar en el hombre. Se necesita que ya la torre de Bel esté hecha. ¿Cuándo está hecha? Cuando hemos desarrollado el fuego solar dentro de nosotros mismos. Entonces la torre está hecha. En esas condiciones, el hijo del hijo puede penetrar en nosotros para hablar en el verbo de oro del primer instante. ¿Por qué llamamos al Cristo encarnado el hijo del hijo? Les explico.
Realmente en el mundo causal está el hombre real. Cuando el Logos quiere venir al mundo, nace de una virgen. Y penetra en el cuerpo causal. Y desde allí se proyecta, se mete en el cuerpo humano, la torre de Babel. Si el Cristo desciende de su mundo logoico para expresarse en el mundo causal, entonces ya en el mundo causal es el Hijo del Hijo, porque él como hijo vibra en Chomá desde el punto de vista cabalístico, y al manifestarse en Tiferet, el mundo causal, queda convertido de hecho en el Hijo del Hijo. Después penetra en el cuerpo humano. Así pues, encarnar. Jesucristo. En modo alguno sería posible la justificación si antes no lo encarnaron. Al magnesio interior de la alquimia le toca una gran labor cuando encarna. Debe eliminar de nosotros a los mercaderes del templo. Tiene que sacrificarse espantosamente, convertirse en un hombre entre los hombres, andar por las calles sin que nadie lo conozca, ser calumniado, odiado, etc. Al Hijo del Hombre lo condenan 3 clases de gente. Primera, los sacerdotes del templo, es decir, las religiones de todas las épocas y los devotos de todos los tiempos. Segundo, condenan los escribas, es decir, los intelectuales de su tiempo. No lo aceptan. Tercero, los ancianos, las gentes llenas de experiencia, muy juiciosos, con muchas virtudes. Esas lo juzgan a través de su propio lente psicológico, lo malentienden. Y les comulgan. Así que, hermanos, en realidad de verdad, el Hijo, el Cristo, encarnado, es odiado por las odiado por los sacerdotes, abominado por los escribas, repudiado por los ancianos. No encaja el Cristo dentro de los moldes humanos. Por eso es rechazado. Cristo es revolucionario por naturaleza, terriblemente rebelde. Está más allá del bien y del mal. No lo comprenden las fuerzas del bien, no odian las fuerzas del mal. Actúa en consonancia con eso que podríamos denominar nosotros comprensión individual, profunda. Así que, mis caros hermanos, cristificación es básica, pero hay que ir conociendo el camino. Resulta difícil al comienzo, trabajosísimo en el medio y espantosamente peligroso al final. Quien intente cristificarse
posible que camine bien al principio. Es posible que ande bien al medio. Pero es posible que fracase debido a las fuerzas del bien, o tal vez por las fuerzas del mal. Se puede fracasar por el bien y se puede fracasar por el mal. Por eso es que muy raros son los que logran la cristificación. En una chimenea por allá en Europa, casa de un alquimista, se encontraron 3 granadas. ¿Qué representan las 3 granadas? Representan las 3 purificaciones, por el hierro y por el fuego, por las cuales debe pasar todo aquel que intente llegar a la cristificación. Si ustedes toman una cruz, verán 3 clavos de hierro. Encima la palabra inter. Ignis natura renovatur inter. La naturaleza es renovada incesantemente por el fuego. Y los 3 clavos de fierro, ¿qué significan? Las 3 purificaciones a base de hierro y fuego. La primera purificación, el adepto tiene que trabajar intensivamente dentro del campo esotérico inicial. La segunda purificación, el adepto debe trabajar intensivamente en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la tercera purificación, el adepto tiene forzosamente que pasar por la iniciación de Judas en la luna negra. He ahí las 3 purificaciones. Antes de que cante el gallo, dijo el Cristo a Pedro, me negarás 3 veces. Primera negación, primera purificación. El iniciado debe bajar a los mundos infiernos, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Allí baja Marte a retemplar la espada para conquistar el corazón de Venus. Hércules para limpiar los establos de Áugeas. Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada flamígera. En la segunda purificación, el adepto tiene que trabajar en los mundos infiernos, en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Enfrentarse a todos los horrores del cosmos. Pasar más allá del Aquerón. Pasar en la barca del Carón a la otra orilla. Sufrir lo indecible en el trono de Dite, en la ciudad maldita. Vivir por un tiempo entre los condenados. He ahí los horrores. Pero en la tercera purificación debe hacerle frente a horrores que ni remotamente sospechamos. Porque muchas veces les he dicho a ustedes aquí
La luna psicológica tiene dos aspectos: el que se conoce y el que no se conoce, el visible y el oculto. En el aspecto oculto de la luna psicológica tenemos elementos que nunca aceptaríamos tener. Solamente pueden ser disueltos por la iniciación de Judas Iscariot. Así, hermanos, una vez que el adepto ha pasado por las tres purificaciones a base de hierro y fuego, consigue la ascensión del Cristo dentro de sí mismo, la resurrección del Logos íntimamente dentro de los psicosomáticos, dentro de los psicosensoriales, dentro de lo meramente psicológico, trascendental. Entonces se ha convertido en templo, digamos en columna del templo. Por eso dice el Apocalipsis: que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, no saldrá de allí. Convertirse en una columna viva del templo de Dios y no salir más. He ahí lo grande. De manera que es bueno que ustedes entiendan lo que es aquí. Los hermanos venezolanos, sudamericanos, tengo que decirles lo siguiente: por allá en esos países del sur, los hermanos no se preocupan mucho por las iniciaciones, por grados, por los poderes, pero no se preocupan en realidad de verdad por negarse así. Y el gran maestro dice: quiera seguirme, tome su cruz, niéguese así mismo, sígame. No se preocupa los países de Sudamérica por la disolución del ego. Esto me ha tenido bastante preocupado, porque me temo que vamos a tener una gran cosecha de Hanas Muslim en Sudamérica, con doble centro de gravedad. Queridos hermanos, uno podría crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, pero si no elimina el ego, no podría cristificarse. Y la cristificación es lo que cuenta. Así, mis queridos hermanos, el sol de la medianoche, Logos, nos invita a la cristificación. Necesitamos nosotros comprender que mediante el fuego volcánico lunar podemos crear los cuerpos existenciales superiores del cielo. Pero hay que ir más lejos, hay que crear las tres vestiduras de gloria: la del Padre, la del Logos y la del Espíritu. Y eso no sería posible si no elimináramos todo el mercurio seco que en el interior llevamos. Cuando uno comprende esto, trabaja como el interior. Incuestionablemente, mediante la transmutación del exiohejari, es decir, el esperma sagrado, elaboramos el mercurio de los sabios. Este mercurio, combinado con el azufre, es decir, el pan, con la sal sublimada, asciende avasalladoramente por la médula espinal hasta el cerebro. Es el lazo, el índice. Incuestionablemente sea el excedente de tal aso cristaliza en octavas ascendentes. Con su primera cristalización se forma en nuestro organismo el cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse. Con la segunda cristalización, en una segunda octava vibrante, relacionada con las 7 notas de la gran escala musical, cristaliza el cuerpo de la mente individual.
Uno sabe que posee una mente individual, cuando puede usarla, uno puede viajar con ella a través del espacio infinito, cuando puede aprehender o capturar todas las verdades cósmicas de la naturaleza, por sí mismo y directamente. Con la tercera cristalización en una tercera octava, relacionada con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a tomar forma en nosotros, el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad consciente. Obviamente uno sabe que posee el cuerpo de la voluntad consciente cuando camina con él, cuando viaja a través de los espacios. El hombre causal es el verdadero hombre, todo lo demás es añadido. El mental, el astral, el físico son vestibles. El verdadero hombre es el hombre causal. Por eso es que el Cristo, cuando quiere venir al mundo, ha de penetrar primero en el hombre causal, antes de penetrar en el hombre físico, o físico, psíquico, mental. El hombre causal incuestionablemente conoce las leyes del causa y del efecto. Cuando el Cristo entra en el hombre causal, resplandece en el hombre causal el Hijo del Hijo. Después deviene entrando en el organismo humano. Todo eso hay que entenderlo, mis caros hermanos. Indubitablemente, si alguien crea esos cuerpos, se convertiría en hombre, recibiría sus principios espirituales y se transformaría en un hombre real. Pero una cosa es convertirse en hombre y otra muy distinta, elevarse a la estatura del Cristo. Para que el Cristo penetre en un hombre se necesita trabajar intensivamente con el fuego y el agua. Repito, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. El Cristo ya encarnado, en principio nace como una criatura inocente y débil, pero conforme el tiempo va pasando, el Cristo se va desarrollando y desenvolviendo dentro de lo psicológico, dentro de lo psicosomático y también hasta dentro de lo gnóstico sensorial. Y al fin, la gran obra se realiza. El Cristo tiene que eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior carga. Sufre mucho, trabajando. Debe vivir dentro de nosotros. Todo el drama cósmico, tal como está escrito en los 4 evangelios. Las multitudes piden su crucifixión. Crucifixia, dicen las multitudes, crucifixia, crucifixia. ¿Qué multitudes? Los yoes que en nuestro interior llevamos. Al fin lo aprehenden, lo capturan, lo llevan ante las autoridades de Pilato, de Caifás, de Herodes, etc. No olviden que tenemos 3 traidores dentro de nosotros mismos. El primero es el demonio de la mala voluntad, el Caifás.
El segundo es el demonio de la mente. Pilato. Este se lava las manos, se declara inocente, justifica sus peores errores, busca evasivas, etc. El tercero es el demonio del deseo. Judas Iscariote. He ahí los tres traidores. Contando desde abajo hacia arriba, tendríamos que enfrentarnos primero a Judas, el demonio del deseo. Posteriormente a Pilato, el demonio de la mente. Y por último a Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores son las tres furias. Estos tres traidores, repito, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Tienen distintas expresiones. Están personificados por diversos yoes, jerárquicos, digamos, dentro de nuestras vidas. El Cristo tiene que desintegrar a los tres traidores. Mas ¿cuánto ha de sufrir el Cristo dentro de nosotros? Sus sufrimientos están escritos en los 4 evangelios. Es amarrado a la columna, es verdad. Le tiene que recibir 5.000 y más azotes, cierto. Que es coronado con su corona de espinas, nadie lo puede dudar. Que sería insultado, abofeteado, también es muy cierto. Los tres traidores lo juzgan. Pilatos ordena que se le azote. Exe homo, dice Pilato. De ahí al hombre. Sufre lo indecible, el Cristo, el lobo, cuando se encarna. De manera que el sufrimiento del Cristo no es exclusivo de hace 1976 años. Es algo meramente histórico. Él tiene que pasar por toda su vía cruz cada vez que viene al mundo, cada vez que se encarna. Ha de sufrir el Señor lo indecible. Y al fin es crucificado en el mundo de las causas naturales. Las multitudes le vituperan. Posteriormente yace entre sus sepulcros. Y por último, terminada la tercera purificación, se levanta entre su sepulcro de cristal para resucitar en el hombre y realizar y trabajar por la humanidad. El Cristo es resurrecto en el hombre. Devela los misterios. Enseña los exteriores, no solamente a los exteriores, sino a los exteriores de los exteriores. Y no solamente a los interiores de cada cual, sino a los interiores de los interiores. El hombre, cada vez que resucita en un hombre, realiza alguna obra portentosa. Así está escrito y así es. Él tiene que instruir
a los 7 y a los 12 potestades y a los 24 ancianos y a los 72 y a los 4, etcétera, etcétera, etcétera. En el esoterismo crístico se cita a los 12 apóstoles. ¿Cuáles son? El Evangelio está aquí. Pero realmente esas 12 potestades son 12 partes del ser, de cada uno de nosotros. Quienes piensen que los 12 apóstoles son 12 personajes meramente históricos, está totalmente equivocado. Resulta que los 12 son 12 partes del ser de cada uno de nosotros. Yo por mi parte siento gran respeto, infinita veneración por Santiago el Mayor. No hablo por Santiago, el Santiago histórico de hace unos cuantos miles de años. No estoy refiriéndome a él. Repito, siento gran admiración por el Santiago interior, que no es otra cosa sino el Mercurio de los sabios. Bien sabemos que el Mercurio de los sabios es el alma metálica del esperma sagrado, del exioquejal. Fabricar el mercurio fue un secreto científico. Nunca fue divulgado. Los alquimistas callaron. Muchas personas comienzan a trabajar en la gran obra. Y lo hacen hasta sin cuidado, sin saberlo hacer. Téngase en cuenta que el Génesis nunca se equivoca. Separó Dios las aguas de las aguas. Las aguas superiores hubo de separarlas de las aguas inferiores. Es con las aguas superiores con las que hay que elaborar el mercurio de los ángeles. Esas aguas superiores son negras al principio y están representadas por el cuerpo negro. Se vuelven blancas después. Más de inmediato no son inmaculadas. Deben pasar por algunos cambios. Deben volverse viscosas, blancuzcas, pesadas, antes de ser blancas y puras. Y por último se tornan amarillas. El mercurio es amarillo. Cuando las aguas se han vuelto amarillas, pueden ser fecundadas por el azufre. En alquimia, 4 animales tipifican estas operaciones alquimistas. La primera es el cuervo negro, que representa las aguas negras. La segunda, la paloma blanca, que representa las aguas blancas. La tercera, el águila amarilla, que representa el mercurio amarillo. La cuarta, el faisán rojo, que representa las aguas fecundadas por el azufre, es decir, el fuego. Cuando las aguas son fecundadas por el fuego, inician su ascenso a lo largo del espino dorsal. Entonces se dice que el iniciado ha despertado el kundalini, el fuego, el kundalini. Este kundalini es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Asciende por espina dorsal hasta el cerebro. Su excedente cristaliza, como ya dije a ustedes, en los cuerpos existenciales superiores del ser. Sí, mis queridos hermanos, es como entra uno a trabajar
en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser que lo convierten a uno en un hombre real, en un hombre verdadero. Pero si quiere uno pasar más allá de un simple hombre, si quiere cristificarse, indubitablemente necesitará eliminar la totalidad del mercurio seco, es decir, todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Eso es fundamental. Ahora bien, vean ustedes la importancia del mercurio, cómo sirve para la cristalización de los cuerpos existenciales superiores del ser de nosotros, que es repito, el alma metálica del espejo. Ese mercurio es el mismo Santiago, el apóstol Santiago, dentro de nosotros. Santiago es representado con una concha en su sombrero, semejante a una estrella reluciente. Ya sabemos nosotros que la estrella de 7 puntas tipifica a los hijos del sol. Lleva un cayado, una vara o baco, símbolo de la espina dorsal de la ley, y una calabaza conteniendo el agua de la vida. También lleva en sus manos el Apocalipsis, que es el libro de la sabiduría, donde están todas las reglas de la alquimia, toda la ciencia de los alquimistas medievales. Ahora comprenderán ustedes por qué siento tanta admiración por el bendito patrón de la gran obra. Pero él no está fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros. Santiago el Mayor. También está dentro de nosotros Pedro, que nos enseña todo el trabajo de la gran obra. Pero no hay duda de que la principal enseñanza sobre la gran obra se recibe a través de Santiago. El padre de todas las luces, a través de Santiago, nos hace saber la ciencia trascendental de la gran obra. Está Juan en nosotros, el verbo, la palabra, que subyace oculta en el fondo del arca, aguardando el instante precioso de ser despertada. Está también en nosotros Marcos, quien cuida de la unción gnóstica. Por eso es que nosotros, al asistir al ritual, debemos con agrado llevar a nuestros labios el pan y el vino de la transustanciación. Ese pan se carga mediante el rito, con los átomos crísticos orados. Ese vino también se llena de átomos crísticos de altísimo voltaje. Y al recibir la unción gnóstica, el pan y el vino penetran en nuestro estómago. Y los átomos crísticos se difunden por todos los órganos. Ellos nos ayudan, ellos nos inspiran, ellos nos auxilian. El pan y el vino resultan extraordinarios para la cristificación. Siempre hace falta venir aquí, a recibir la unción gnóstica, porque todos nosotros necesitamos de los átomos del Cristo cósmico. Todos nosotros estamos pesados, necesitamos que un auxilio que se nos lo puede dar Cristo en cada átomo que llevemos al interior de nuestros cuerpos. Al recibir la unción debemos hacerlo con infinita veneración, con gran respeto, con profundo amor. No olviden ustedes que el pan en sí mismo representa el mercurio de los sabios. No olviden ustedes que el vino representa en sí mismo al azufre, es decir, al fuego. Que nosotros necesitamos libertar el azufre de entre sus prisiones, es verdad. Que nosotros necesitamos de las distintas operaciones aritméticas del mercurio, es cierto. Separar los distintos elementos, unos de otros,
Los elementos superiores hay que separarlos de los inferiores. Los elementos inferiores de las aguas de la vida deben tornarse claros, preciosos. Los elementos superiores de esas aguas deben al fin y al cabo mezclarse con el fuego. Estos son procesos de trabajo, de esoterismo, de gran industria, separar lo inferior, lo superior de lo inferior. Hay que subir y volver a bajar y volver a subir y volver a bajar para tomar el poder de los de arriba y de los de abajo, y así convertirnos en reyes de todo lo creado. Sube de la tierra al cielo, dice Hermes Trismegisto, y vuelve a bajar, y de nuevo torna a subir y otra vez a bajar, y así tendrás el poder sobre todas las cosas. Separarás lo superior de lo inferior con gran industria. Les estoy mostrando a ustedes el camino que lleva a la cristificación. No dejen ustedes de asistir siempre a la oración. Es preferible que el vino sea de uva pura. Por estos tiempos no se justifica que nosotros tengamos aquí en la unción gnóstica jugo de ese que venden en las farmacias. Eso señala, indica falta de amor de los hermanos. En estos tiempos abunda la uva. Nosotros podemos beber el jugo de la vida, la uva pura. Y obsérvese cómo actúa la fuerza del Cristo en los ventisqueros, cómo penetra hasta la cepa, cómo hace crecer el tallo, la vida. Y al fin toda esa fuerza logoica queda encerrada en la uva. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la sustancia del Cristo en el vino y la desliga para que actúe dentro del organismo. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la fuerza crística en el pan, en el trigo, y desliga esa fuerza para que actúe dentro del interior del organismo humano. De manera que cuando uno recibe el pan y el vino de la transustanciación, lleva a su interior átomos crísticos de altísimo voltaje, que le auxiliarán, le ayudarán eficientemente en este trabajo. Ignis natura renovaturi. No olvidemos, pues, mis queridos hermanos, lo que es el fuego. Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. ¿Quién conoce el misterio del fuego? ¿Quién lo ha revelado? Realmente el fuego es algo que continúa siendo un enigma. Si nosotros encendemos, si nosotros dijéramos, rastrillamos un cerillo, con el frotamiento veremos el fuego. Muchos dirán, producto de la combustión. No es eso. ¿Quién hizo mover al cerillo? Fue necesario que tuviéramos fuego en la sangre, en las venas, energía, para que el cerillo pudiera ser rastrillado, frotado. Y entonces apareció el fuego. ¿Por qué apareció? ¿Producto de la combustión? Absurdo. Al contrario, la combustión es un producto del fuego. Allí estaba encerrado, latente. Bastó que se le quitara, dijéramos, la envoltura en que estaba, para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin. Las criaturas vienen al mundo por el fuego. Se van, termina la vida cuando cesa el fuego. Se desenvuelven, se reproducen por el fuego. Dejan de existir cuando el fuego se retira. La esencia que en nuestro interior cargamos, enfrascada desgraciadamente entre tantos elementos psíquicos indeseables, es fuego.
cuando los distintos ingredientes entre los cuales se halla enfrascado son distintos. Queda en nuestro interior la esencia libre, convertida en una bola de fuego. Es fuego, es el fuego de Cristo, el love. La asignatura astral del fuego es lo que cuenta. Y ese es el Cristo. Si golpeamos una roca con un eslabón, veremos saltar el fuego. ¿Viste el fuego? Vivo. La viva es el logos, Cristo. Cristo está crucificado en esta gran cruz. Es el fuego. El fuego cósmico. Pero no el fuego común y corriente, sino el fuego del fuego. La llama de la llama. La asignatura astral del fuego. Ese fuego precisamente en todo lo que es, en todo lo que hace, todo lo que sea. Es el Indri. Muchos se han hablado sobre el Cristo. Se han escrito enormes volúmenes tratando de explicar al Cristo. Y en la gnosis lo explica con 4 letras que ven ustedes ahí sobre esa cruz tosca de madera. Inri. Eso es el Cristo. Inri. Es decir, fuego. Fuego solar. Fuego que arde en toda la creación. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se haga. ¿Qué se quiere decir con eso? Y arderá el fuego en toda esta naturaleza. Todo esto va a ser quemado con fuego. Es el Cristo. El Cristo tiene que quemar con fuego todo esto, para que surja una edad de oro. El Cristo mismo es el fuego. Surgirá la edad de oro, después de que todo haya sido consumado por el fuego viviente y filosofal. Con la presencia del Colmus, esto que estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él atraerá hacia la superficie al fuego líquido que dentro del interior de la tierra existe, y brotarán volcanes por doquier que vomitarán fuego, lava, y reventará parte de la corteza geológica, vomitando la totalidad del fuego. Correrán los ríos de fuego por todas partes, quemando todo. Por eso se ha dicho que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se haga. Hay una tremenda realidad. Bien, mis caros hermanos, ahora doy libertad para que cada cual pregunte lo que tenga que preguntar, diga lo que tenga que hable, hermano. Entendí, maestro. Maravilloso. ¿Qué otro hermano tiene algo que decir? Ninguno se quede con duda. Deben preguntar. Recuerden ustedes que Parsifal no llegó a ser rey de Lidian la primera vez porque no preguntó el porqué de los dolores de Amor. Hable, hermano. Maestro, ¿en qué forma se opone en la fuerza del bien y el camino de la persona que busca la cristificación? Claro, el Cristo está más allá del bien y del mal. Obviamente, todavía ustedes tienen que depender de las fuerzas del bien y del mal. Si ustedes quisieran en este momento pasar más allá del bien y del mal, pues no más no pueden todavía. Pero un día llegará en que ustedes pasarán más allá de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Entonces comprenderán mis palabras. Hoy todavía no están preparados para ello.
Hoy tienen ustedes que marchar en todas las cuatro. Pero sí tienen que ir empezando por volverse más fortalecidos. Los yoes del bien también son perjudiciales. Logos y la del revelador, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, esas tres vestiduras en el fondo son del anciano de los días. Nosotros tenemos que crear la vestidura para el anciano de los días, es decir, para el Padre. Tenemos que crear las vestiduras para el Cristo, el Logos, y para el revelador, o consolador, el Espíritu Santo. Como la Trinidad es unitaria, el anciano de los días, al fin y al cabo, es el dueño de las tres vestiduras. El anciano de los días es el punto dentro del círculo, el gran rostro. El hombre misericordioso, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades. El Hijo, el Logos, es uno con el Padre. Y el que conoce al Hijo, conoce. Cristo es unidad múltiple perfecta. Eso es hombre. Tres vestiduras de gloria existen. El cuerpo glorioso del anciano de los días, que es el primero y el último de los misterios. Segundo, el cuerpo glorioso del Logos, íntimo. Y tercero, el cuerpo glorioso del revelador, que no es otro más que el Espíritu Santo, el revelador. Pero estos cuerpos gloriosos hay que crearlos. Normalmente las gentes iniciadas poseen los cuerpos astral, mental y causal, que los han creado en la forja de los hijos. Pero para cristificarse se necesita algo más. Hay que crear las tres vestiduras de gloria: la del Padre, la del plática de esta noche. Después de esta plática celebraremos el ritual del cuarto grado. Espero que todos pongan el máximo de atención. El objetivo fundamental de nuestros estudios esotéricos es llegar a la cristificación. Ante todo es necesario comprender lo que es el Logos. Hay tres aspectos grandiosos arriba: el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le llama el Mahachohan en el mundo oriental, o el Señor Shiva. Abajo y en el mundo de la forma existen tres aspectos que se compaginan con los tres de arriba y el Padre.
tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, devienen del gran aliento, para sí mismo, profundamente ignoto. Gran aliento, es aquel rayo que nos une al sagrado sol absoluto. Gran aliento, es el Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, omnimisericordioso, omnipresente. En la aurora de cualquier creación, el sagrado sol absoluto emana el gran aliento, el santísimo Okidanok, o el activo Okidanok. Pero por sí mismo el activísimo Okidanok omnipresente y omnipenetrante no podría crear o realizar ninguna creación. Él puede penetrar en cualquier unidad cósmica que surja a la vida. El soplo, la sangre y el agua. Veamos el sello de Salomón. Arriba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abajo el soplo, la sangre y el agua. Obviamente, cristificarse es lo grandioso, lo sublime, lo que realmente nosotros anhelamos. Para llegar a la cristificación hay que conocer el esoterismo crístico. Quienes piensan que Cristo es solamente un individuo sagrado llamado Yeshua Ben Pandira, que se le conoció hace 1976 años y que enseñó la doctrina de los gnósticos. Realmente no han entendido a fondo el misterio crístico.